Bueno, aquí estamos para juntarnos, reunirnos y compartir el Evangelio del día. Bueno, vamos a comenzar y vamos a pedirle a Dios que tome nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón y que su Espíritu penetre en ellos para que así podamos entenderlo un poco más, podamos escucharlo y guardar en el corazón todo lo que nos quiere decir hoy. Bueno, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentan por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que ha pasado estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó Jesús. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándole que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo le cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo además de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando en la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista y se decía: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que habían pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Bueno, esta es una lectura que me gusta mucho. Y bueno, particularmente siento como que siempre algo distinto me llega. Porque bueno, en realidad con la palabra de Dios es así, Él es la palabra. Entonces siempre nos dice algo distinto de acuerdo a lo que uno vive. No es como cualquier libro que puede ser el mismo y sin embargo es como que recibe el mismo mensaje. Sí, acá es como que vos abrís, lees su palabra, escuchás su palabra, obviamente siempre en presencia de él, y vas a sentir que te habla de acuerdo a tu circunstancia. Bueno, este es una palabra, digamos, que habla sobre 2 discípulos que iban en camino a Emaús. Y voy a compartirles algunas cosas que me quedaron mucho resonando y meditando. Y es lo siguiente. Primero que, bueno, estos discípulos iban hablando y conversando y aclara también que discutiendo sobre todo lo que había pasado. ¿Y qué es lo que había pasado? Y bueno, que a Jesús lo entregaron, lo crucificaron y ellos se quedaron con eso. Ellos se quedaron con la muerte. Ellos se quedaron con ese hecho horrible de que le quitaron a un amigo y que lo crucificaron. Entonces iban hablando de eso, hablando y discutiendo de eso. Dice que Jesús se les aparece en medio de ellos. Y es muy loco porque cuando uno conoce a una persona, la reconoce, o sea,
es como medio raro que si conoces a tu mejor amigo, no reconozcas que estás con él. ¿Me explico? Y ellos acá dice que no lo reconocieron, porque dice, había algo en sus ojos que le impedía reconocerlo. También dice que su semblante estaba triste. Y también es muy loco porque es como que cuando Jesús le pregunta de qué hablan, ellos sin saber que estaban hablando con Jesús, le responden, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que ha pasado. O sea, yo más o menos me imagino a los discípulos como prepoteándole o hablándole a Jesús sin saber que era él, en un tono como medio de ironía, sarcasmo. Y bueno, evidentemente ellos estaban tristes, evidentemente ellos estaban decepcionados, enojados, evidentemente guardaban esos sentimientos en su corazón porque se quedaron con que Jesús había muerto. Es interesante acá cuando dice, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Es decir, ellos al parecer tenían una expectativa de que Jesús iba a liberar a Israel. Sin embargo, no creyeron en que Jesús lo iba a liberar, porque no se dio de la manera en que ellos tenían pensado, o no sé, no se cumplió como su forma de ideal. Y a veces pasa que nosotros podemos tener como un ideal, digamos, sobre cierta circunstancia, y cuando eso no se cumple, nosotros nos quedamos en estos sentimientos de angustia, de desesperanza, de pena, a veces hasta de rencor. Y dice, ya han pasado 3 días. Es decir, ellos ya estaban como resignados a que Jesús iba a seguir muerto y ¡pum! Pero también me llega esto porque ellos recibieron como la noticia de parte de los discípulos, o sea, de gente cercana a ellos, de su círculo de confianza, de que Jesús había resucitado. Pero parece que quizás lo que más les indignaba es de no haber podido vivir lo que ellos vivieron, de ver las pruebas de que Jesús había resucitado. Y es como que Jesús les dice, hombres duros de entendimiento. Y les empezó a escribir le empezó a explicar las escrituras y, digamos, el propósito de todo lo que había pasado. Una vez más, Jesús les llama la atención y les da luz. Cuando Jesús les habla sobre la escritura, sobre lo que tenía que pasar con el Mesías, con él, les da luz. Me gusta mucho cuando dice, bueno, que bueno, Jesús iba a seguir adelante y que ellos le dicen, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Es muy tierno porque yo me imagino como a ellos desesperadamente pidiéndole que se quede. Por favor, no te vayas. En otras palabras, digamos. Y evidentemente todavía ellos no lo habían reconocido. Todavía ellos no habían reconocido que era Jesús. Sin embargo, se sintieron seguros con él, se sintieron iluminados y le rogaron que se quedaran. Y Jesús no fue indiferente a ese pedido y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se los dio. Y esto es muy importante porque es un momento de intimidad que tuvieron estos 2 discípulos con Jesús. Es un momento, digamos, como digamos en distintas lecturas, en distintos evangelios, siempre que Jesús cuando parte el pan se vive como algo especial. Quizás porque es Él el que se parte, Él es su alimento. Y se sintieron en intimidad. Y fue ahí cuando lo reconocieron. Dice la palabra, entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Fíjense. Y después dice los discípulos, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? A veces, como llevándolo a nuestra vida cotidiana, muchas veces nosotros hemos pasado por circunstancias que han sido horribles, que han sido feas. O sea, todos hemos pasado. Quizás en este tiempo vos has pasado por alguna pérdida de algún ser querido, quizás de tu mamá, quizás de un papá, no sé, quizás también has perdido a tu mejor amigo
o quizás te has peleado con tu amigo, qué sé yo, distintas circunstancias que nos bajoneen. Y a veces circunstancias que para nosotros es como horrible, o sea, qué sé yo, que una persona sufra una enfermedad muy aguda, para nosotros es como inconcebible. ¿Cómo una persona puede sufrir eso? ¿Cómo puede pasar por eso? ¿Cómo me puede pasar esto a mí? ¿Cómo puedo sufrir yo esto? Nadie se merece pasar por ese sufrimiento. Es una frase que muchas veces nosotros decimos cuando nos encontramos con situaciones aberrantes, inexplicables, que causan tanto dolor, tanta angustia, que decimos es injusto, esto no debería pasar. Y esas circunstancias siempre nos llevan a sentir como tristeza, angustia, pena, desesperanza. Y son sentimientos humanos, necesarios, son sentimientos que siempre vamos a trabajar, a pasar en algún tiempo. Y nos van a seguir pasando. Sin embargo, es muy lindo cuando dice hombres duros de entendimiento. Y ahí es como Jesús te lleva a luz, como Jesús te lleva a iluminar tu mente, tu pensamiento tan racional y limitado, y ayuda a ver el propósito de esa circunstancia horrible. También es lindo hacer como registro cómo los discípulos, todavía sin haberlo registrado, se pudieron sentir distintos, de pasar por la angustia, la pena, la bronca de que Jesús había muerto y que todavía no resucitaba. Cuando fueron hablando con Jesús, cuando Jesús la iluminó, explicándole las escrituras, se sintieron distintos. Se sintieron seguros, se sintieron iluminados. Pudieron entender por qué era necesario pasar por eso. Y a vos también te va a pasar. O sea, quizás todavía crees que no te has encontrado con el amor de Dios, crees que, qué sé yo. Pero cuando vos lo encuentres, quizás no lo reconozcas, pero vas a sentir cómo cambia tu vida, cómo te vas a sentir distinto, cómo de tener un semblante triste, amargado, pesimista, con bronca, como cuando Dios te ilumina, te cambia la mirada, te cambia la forma de ver las cosas, te da entendimiento, te da de su sabiduría. A mí me pasa, bueno, para todo aquel que es chicato de vista, que necesita usar anteojos, no sé, bueno, seguro le ha pasado, que están en la parada sin los anteojos y no reconocen el número del colectivo. Es una situación horrible. O como a veces cuando no tenés los lentes, se te han roto, hay un conocido que te saluda desde lejos, te dice, hola, ¿cómo estás? Y vos como que, ¿quién es este? O sea, estoy chicato, no veo. Bueno, siento que así pasa con el corazón de uno, o sea, como los sentimientos necesarios a veces te ciegan la mirada del corazón y te impiden ver más allá de lo que sentís. Y son sentimientos necesarios, humanos, que tenés que caminar, que vas a vivir. Pero necesitas sacarlos del lado, o sea, necesitas sacar esos sentimientos horribles que se convierten en una mochila y que te impiden ver las cosas más allá de lo que sentís. Pedile a Dios, pedile al Espíritu Santo que te dé los anteojos para tu corazón, que te dé la gracia de poder mirar más allá de todos esos sentimientos negativos que tenés. Pedile esa gracia de que Él te explique por qué estás pasando por esa circunstancia, por qué has tenido que vivir eso. Pedile que te dé su luz, pedile que te dé entendimiento, para encontrar más allá del sentir el propósito que tenés que caminar, lo que te pide en esa circunstancia. Porque encontrarte con el amor de Dios no significa que vas a dejar de sufrir, no significa que te va a hacer joda, pues, todo así, no. Vamos a pasar por circunstancias de dolor, vamos a pasar por circunstancias que nos bajoneen, pero bueno, hay que pedirle al Señor que nos muestre cuál es ese propósito, cuál es el propósito de lo que estamos viviendo y verlo con su mirada. Pedirle esa gracia a Dios, que te dé los anteojos del corazón, que te dé la luz que no tenés en este momento. Y hacer registro de de cómo te sentís, porque te vas. Cuando escuches la voz de Jesús,
te vas a sentir distinto. Hacer registro de este cambio, de lo que te hace sentir Jesús cuando estás con Él. Y ahí vas a poder ver, digamos, qué distinto es caminar esas circunstancias horribles, pero con Jesús. También está bueno tener en cuenta que el encuentro con Jesús de los discípulos no fue en Jerusalén, o sea, en el lugar cotidiano, o sea, se tuvieron que ir caminando a un pueblo chico, a Emaús. Bueno, también está bueno, digamos, como salir de esta rutina, de estos lugares que nos llenan de cosas, que nos confundimos, que nos desencontramos con nosotros mismos y obviamente nos desencontramos con Dios. Anda a encontrarte en intimidad con Jesús, encontrarte personalmente con Él y pedirle esto que te he dicho, su luz, su sabiduría, su entendimiento, y que te dé la gracia, digamos, de dejar estos sentimientos que ya no van más. O sea, no está bueno vivir con eso todo el tiempo. Y después salí y volvé a tu lugar y llevarlo a Él. Llevar esa alegría que te transmite, llevarle eso que te ha hecho vivir y que seguramente ha sido un cambio para vos y tu vida. Espero que te haya gustado, espero que este video te haya servido, pero sobre todo espero que hayas podido encontrarte con su palabra y que hayas podido entender un poquito más, porque al Señor no lo vamos a entender del todo, es como mucha inmensidad y nosotros somos como muy limitados, pero espero que hayas podido entender un poquito más lo que quiere decirte en su palabra. Y bueno, espero y deseo de corazón que Jesús te bendiga, que se quede con vos y que te bendiga mucho, mucho, mucho y te sientas acompañado por Él. Que tengas muchas bendiciones y nos encontramos, si Dios quiere, mañana. Un beso.